El Colegio de México presenta Conversaciones sobre Norteamérica, una serie de podcasts que presenta el programa México, Estados Unidos, Canadá, PROMEC, del Centro de Estudios Internacionales sobre temas de interés en la región de América del Norte. Bienvenidos a Conversaciones sobre Norteamérica. Los saluda Celia Toro. El día de hoy vamos a conversar con Gustavo Vega y Fernando de Mateo, los profesores del Colegio de México, sobre la política económica de Biden y sus posibles repercusiones en México. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Fernando, por acompañarnos y ayudarnos a entender la ambiciosa política económica del nuevo presidente de Estados Unidos, una política que tendrá indudablemente enormes repercusiones sobre México y muchísimos otros países, Canadá también, por dos razones fundamentales, porque nos une un tratado comercial, el TEMEC, y porque compartimos procesos productivos en numerosos sectores de la economía. Por la implicación de ambas economías, es una política que sin duda alguna va a modificar la nuestra de alguna manera. Muchas gracias por acompañarnos. Encantados. Muchísimas gracias por la invitación, Celia. El anuncio del presidente Joe Biden de su política de recuperación económica post-COVID-19 ha generado grandes expectativas y muchas especulaciones, sobre todo en México, pero supongo que en todo el mundo. Se espera que la inversión de capital, que creo que ya empieza, pero corríjanme, que ya empieza a notarse, mediante tres grandes planes, según me contaba Gustavo Vega: el plan de alivio y recuperación económica, el programa de alivio o de apoyo a las familias que han estado confinadas, y el de la modernización de la infraestructura, que creo que es el más grande, aunque no todos hayan aprobado todavía. Se espera que genere un importante aumento en las exportaciones mexicanas y dé un fuerte impulso a la economía de Estados Unidos, y en esa medida también aumenten las remesas que envían nuestros connacionales desde Estados Unidos. Uno de los problemas que trajo consigo la pandemia, muy serio, además de la debacle económica, de la recesión brutal para las economías del mundo que ha significado, fue la desorganización de las cadenas de valor, que son la base o la forma en la que las economías de la región se vinculan, y no tenemos manera todavía de calcular cuánto tiempo va a tomarnos volver a producir los insumos que hacen falta, sobre todo desplazarlos con rapidez, en fin, recomponer de alguna manera estas cadenas de valor. ¿Qué posibilidades hay además de que se genere un proceso inflacionario? Cadenas de valor e inflación, ¿qué opinan? La vacuna contra el COVID es una muestra excelente de cadenas de valor. Se requieren insumos de entre 200 y 300 empresas diseminadas entre 20 y 30, dependiendo de la vacuna, entre 20 y 30 países. Y esto, bueno, tiene por un lado el grave problema de cuando falta alguno de los insumos, cómo se separa la producción. Aquí, simplemente en México, que estábamos importando, hemos importado una de las vacunas, pues lo que nos faltaba eran los envases. Entonces había problemas, hay problemas para la producción. Pero esto demuestra, por un lado, el problema de las cadenas de valor, por el otro lado también el que la gente, los países, están acumulando un mayor número de lo necesario para satisfacer las necesidades. El ejemplo de las vacunas: Canadá compró 17 veces más que lo que en la población que tiene. ¡Qué barbaridad! No las está poniendo. Bueno, pero las compró. Sí. Y otro ejemplo, para hacer colchones se necesita poliuretano, y resulta que hay una escasez de poliuretano por problemas en la distorsión de las cadenas de valor. Entonces, las fábricas de colchones están comprando mucho más de lo que necesitan para poder tener el poliuretano. Otro ejemplo, los chips
para todo tipo de uso, particularmente computadoras y automóviles. Se quemó una planta, se distorsionó el comercio, hubo una distorsión con el encallamiento de aquel barco en el canal de Suez. Esto son todos ejemplos de cómo las cadenas globales de valor se han distorsionado y por lo tanto los fletes se han incrementado en más de un 50% también. Entonces estamos en una situación complicada que posiblemente sea temporal, pero también ha tenido evidentemente un efecto en los precios. Ya que hay una gran discusión de si el programa de Biden lo que va a hacer es incrementar todavía más los precios, se va a ver un gran disparo en la inflación, como en los años 70, o si esto nada más es temporal. Yo estoy de acuerdo con los que consideran que esto es algo temporal, pero en fin, los economistas nos pasamos 50% del tiempo diciendo lo que va a pasar y luego el otro 50% del tiempo diciendo por qué no pasó. Además de esto que ya decía Fernando, también las cadenas de valor para que funcionen requieren que haya pues un poco de coordinación en las líneas de abasto. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando se dio la pandemia y todo y se habló ya de reabrir y de volver a reiniciar el comercio, se crearon toda una idea de cuáles son las industrias necesarias, estratégicas y cuáles no. Entonces, no hubo un empate entre cuáles eran, y sí, por ejemplo, las automotrices en México no se consideraron en una primera etapa. Y entonces, cuando ya se decidieron abrir la economía, Estados Unidos dijo, vamos a reiniciar. No podía haber comercio porque México no las había definido como estratégicas y como esenciales. Y entonces tuvieron que acelerar y no las presiones, pero una coordinación entre los dos países, y esto hizo que pues, por unas semanas no había flujo de comercio, además de los problemas que había de microchips y todo esto que decía. Entonces también requiere un empate, una coordinación, y eso pues habrá que tenerlo muy en cuenta, identificar qué nos está faltando, quién lo tiene, cómo lo vamos a organizar para que podamos restablecer cadenas de valor que puedan seguir propiciando el comercio. Entonces también ahí hay una distorsión que está muy preocupante y que, por ejemplo, ahora que hablamos, para dar un ejemplo, cuando se decide abrir la frontera, ahora no se ha cerrado para el comercio, pero de algún modo, cuando se decida reabrir para todos los procesos que de alguna manera se van a generar con el incremento de la demanda, sí, no sabemos si Estados Unidos, por preocupaciones que pueda haber de que si se abre la frontera puede haber contagios porque en México no haya un número de gentes que ya se hayan vacunado y no pueden fluir rápidamente, pues también puede haber ahí distorsiones a que se restablezcan cadenas y líneas y flujos que va a ser muy importante tratar de coordinar. Y esto yo creo que esto es parte de lo que está planteando pues el problema de la pandemia, yo creo, de algún modo, distorsiones, como tú decías. Y además de lo de la inflación que ya mencionaste, de que pueden subir precios, si acaparan cierta producción, pues va a ser más caro conseguir las piezas y entonces los microchips, y entonces esto, pues, lo que antes fluía muy, muy bien, pues ahora va a ser más difícil que se restablezca. Entonces sí estamos en una situación complicada de algún modo en ese sentido, pero pues yo creo que parecería que Estados Unidos está teniendo un plan de reestructuración, incluso qué tipo de líneas y qué tipo de productos y en qué sectores va a tratar de acelerar el proceso. Y ahí va a ser un reto para nosotros decir, ¿queremos empatarnos ahí en esas líneas o no? Puede ser un problema porque, digamos, la idea de la energía limpia se va a fortalecer a inversiones, y si nosotros no cumplimos con toda una serie de normas que van a establecer en Estados Unidos para que se puedan colaborar y entonces crear cadenas de valor en ciertos nuevos rubros, pues va a ser difícil que nosotros podamos aprovechar ese crecimiento que se va a dar en diversos sectores de acuerdo con los planes que están estableciendo Estados Unidos, por decir algo.
Oh, perdón que te interrumpa, pero no es, yo creí que la frontera estaba cerrada al comercio esencial, o sea, de productos esenciales. ¿Y esto que está abierta al comercio como si nada? Sí, está totalmente abierto. Sí está abierto, pero para el comercio de bienes, de productos, no para la gente, no para la población. Solamente aquellos que se consideran trabajadores esenciales sí pueden pasar. Pero en una primera etapa, incluso para el comercio, se estaban cerradas ciertos sectores porque no se consideraban esenciales. Y luego ya cuando se reabrieron, unos eran esenciales para Estados Unidos y para nosotros no. Entonces hubo que a coordinarlos para que pudieran fluir otra vez los flujos que se habían interrumpido. A eso me refería yo con ese comentario. Se cerraron internamente, o sea, se dijo, para evitar la extensión de la pandemia, vamos a cerrarlo, pero no hubo nunca un cierre de la frontera entre los dos países. Pero como dice Gustavo, lo que no hubo fue un empate de qué era lo que nosotros considerábamos como esencial y qué era lo que los Estados Unidos consideraban como esencial para abrir internamente a la actividad productiva. Sí, porque abrías y entonces ya podías enviar las partes que requerían en Estados Unidos para producir los autos. Entonces, como no eran esenciales, estaban cerradas y Estados Unidos decía, oye, yo ya abrí, mándame las partes. No, pues no son esenciales. Entonces hubo mucha presión para que y hubo una redefinición por parte de México y se consideró, por ejemplo, la industria automotriz y de partes esencial y no estaba considerada en una primera etapa. Ya entendí. Sí, porque yo me acuerdo que el primero que cerró fue Canadá, ¿te acuerdan? Dijo, no, aquí no pasa nada porque me van a contaminar. Bueno, va. Entonces, ¿debemos o no tener expectativas? ¿Son fundadas o no? Las expectativas de que nos va a jalar la economía estadounidense, de que van a aumentar las exportaciones, que van a aumentar las remesas. ¿Sí lo vamos a ver o va a tardar mucho tiempo? No, desde luego que lo vamos a ver, Celia. De hecho, las exportaciones es lo que está evitando que la economía mexicana caiga más de lo que ya ha caído. Para dar una idea, la inversión productiva en 2020 cayó en 18%. Entonces, las exportaciones se están recuperando muy rápidamente y lo que va a ser precisamente el sector externo el que va a jalar la economía y va a permitir que crezca en 2021 al 5%. Y esto, pues, son los cálculos del Fondo Monetario Internacional. No incluye todavía lo prometido por Biden del 1.9 billones, millones de millones de dólares para la parte de infraestructura, que ahí también pues exportamos en grandes cantidades de productos. Salió un estudio de Bancomer y de Banamex, de los Chief Economists, que hicieron una especie de cálculo. Uno de ellos concluyó que, por ejemplo, además de lo que dijo Fernando, ya habría que tomar en cuenta, además de lo que ya dio Biden, también a principios de 2020 hubo un primer programa de $2 billones para apoyar pequeños negocios y demás en Estados Unidos. Que eso, de acuerdo con estos análisis de Bancomer, perdón, déjenme, me entró una llamada ya impidió, lo que dicen básicamente, para sintetizar, es que la caída de México fue de 8%, 8.4% creo, el año pasado. Pero ellos calculan que si no hubiera habido ese estímulo de todas esas inversión que hubo en Estados Unidos, hubiera caído 2 puntos más, en pocas palabras. Lo que dice él es, cayó 8.2, hubiera caído casi hasta al 13% México, si no hubiera habido ese estímulo. Era estímulo para apoyar a pequeños. Yo creo que eso hizo que empezaran a crecer la demanda de importaciones de México, es lo que estaban diciendo. Ese programa también aceleró la creación de empleo de mexicanos en Estados Unidos. Se calcula que hubo un aumento de 1.2 millones de empleos de trabajadores mexicanos, lo cual hizo que crecieran enormemente las
las remesas. Entonces, crecieron hasta de marzo a marzo, 41,000 millones. Una cifra muy arriba de lo que venía ocurriendo normalmente. Entonces, ellos calculan que en la medida en que esos programas pues van a jalar a la economía mexicana. México no crecería, según el otro estudio de Banamex, no crecería al 5 punto tanto si no fuera por esos nuevos programas que se están implantando en Estados Unidos. Incluso dicen 5.6, ya lo han corregido. Se había dicho 5 y ahora dicen 5.6. Entonces sí hay el peso de la geografía y el peso de la integración en toda esa que tú decías que que generó el Telecán y que probablemente genere el TEMEC, va a jalarnos a la economía mexicana, ya nada más por el peso enorme de los fondos que se van a invertir. Esto es un poco, estamos muy vinculados en la demanda agregada, nosotros inmediatamente nos pegamos y nos jala a la economía. Supongo que es una dificilísima pregunta, pero de repente me dio la idea de que está aumentando la migración de mexicanos a Estados Unidos de manera inesperada, digamos, ya no estaba aumentando. Quizá tiene que ver con que hay trabajo allá, además de que aquí no. Exactamente. Pues esa era la regla, que en la medida en que hubiera demanda, ya cuando crecía la demanda, ¿te acuerdas? La regla que mencionaba Jorge Bustamante normalmente en sus análisis, era que cuando crece mucho la demanda y en México no hay tantos empleos, pues obviamente vuelve a jalar a la población. Y yo creo que esto también va a ocurrir y está ocurriendo de algún modo. Sí, porque son adultos solos, digamos, no es la familia, etc. Bueno, vamos a la pregunta del TEMEC. El TEMEC, igual que hizo en su momento el Telecán, nos va a servir como un instrumento que apoye esta recuperación económica por la vía de las exportaciones, de las remesas, de las importaciones. O sea, va a propiciar los procesos de integración norteamericana, el TEMEC, igual que hizo el Telecán. Bueno, lo que no hay que olvidar es que el TEMEC es la continuación del Telecán. O sea, con lo que hay que compararlo no es con el Telecán. Con el Telecán, en muchísimas cosas está el TEMEC por debajo de lo que era el Telecán. En otras sí hubo avances, pero esto no, ya estaba el Telecán, por lo tanto, el TEMEC no está aportando nada nuevo, no se está jalando la demanda de importaciones mexicanas en los Estados Unidos y en Canadá, porque ya lo teníamos. El problema hubiera sido si no hubiéramos tenido el TEMEC. Entonces, pues ahí sí hubiera habido una caída pues enorme de la demanda de importaciones, y México estaría en mayores problemas de los que ha tenido y va a seguir teniendo, ¿no? En efecto, ya existían esas fuerzas de atracción que generan, porque ahí está el Telecán. Por ejemplo, ahora los datos muestran que se está recuperando rápido, el comercio agrícola está creciendo, etcétera, importantemente, y el automotriz se está recuperando, pese a que hubo una caída enorme en 2020, se está recuperando. Según datos que salieron hace una semana o 2 semanas, se decía que va a superar los 100,000 millones de unidades de exportaciones, que no es al mismo nivel que 2016, que fue el año de máximo crecimiento, pero que ven mucho dinamismo. Pero yo ahí diría, yo quisiera poner ¿cómo le llaman en inglés? Una duda, una pregunta, planteo. Está el tema de las reglas de origen del sector automotriz que hay que cumplir, que son mucho más estrictas y que con el contenido laboral, etcétera, se habla de que puede ser que hay algunas empresas, sobre todo las que invirtieron recientemente, que no puedan cumplir con las reglas y entonces pues no vayan a poder aprovechar el TEMEC. Y esta es una de las grandes interrogantes que hay que plantear el TEMEC, que es lo que se refería Fernando, de que está por debajo del Telecán. El Telecán tiene una regla también alta, de 62.5, pero
pues ahora es 75 que hay que cumplir, no solo en términos de partes, sino además del acero y de lo que tiene que ser de la región, etcétera. Hay analistas que plantean que eso puede llegar a propiciar desinversión y que no haya el mismo dinamismo para el sector automotriz, que es la joya de la corona, como todos sabemos. Ahora, los datos parecen revelar que se está recuperando y que va increciendo. Y hay signos de optimismo. La General Motors acaba de anunciar que hay $1,000 millones de inversión para empezar a producir, créanlo o no, autos eléctricos y varios de los modelos que se producen en México, entonces en Ramos Arizpe, etcétera. Sí, pero hasta hace poco yo escuchaba que la Volkswagen había cerrado 2 de sus líneas de producción porque no tenía los chips para no sé qué cosas. Bueno, ese es el otro problema, que los chips, ahí van a seguir existiendo lo de los chips, pero en la medida en que se recupere la producción de chips y esto va a volver a recuperarse la cadena. Pero la gran pregunta es decir, hay dudas sobre si el capítulo tal como está estructurado va a generar el mismo dinamismo. Es lo que yo querría decirte. Hay gente que dice que sí se van a poder adaptar a las nuevas reglas de origen, que de hecho creo que el gobierno anterior que negoció la primera parte del TEMEC, la que se firmó en concreto el licenciado Guajardo, declaró, yo recuerdo en una reunión, nosotros ya estamos muy cerca de cumplir la regla de origen, ya naturalmente casi al 70 estamos, no nos va a tomar ningún trabajo poder cumplir con esa regla. Pero hay gente que dicen que no, que va a ser difícil. Entonces, esa es la gran interrogante que plantea el TEMEC. Ahora, otra cosa que yo, respecto al TEMEC, y yo supongo que Fernando estará de acuerdo, el TEMEC, como el Telecan y todo acuerdo de comercio, existe para crear certidumbre. Esa es su principal función. Entonces, ¿por qué? Porque los que llevan a cabo pues, el comercio son el sector privado, las empresas y demás. Excepto quizá en China, que tiene unas grandes empresas que ya no saben si son privadas o públicas y que guiadas por el Estado. Es gran parte de la problemática con China. Es el sector privado, y entonces el sector privado negocia y acepta estos acuerdos porque les crean certidumbre a sus inversiones. Y yo creo que el problema que tenemos ahora, y que lo han destacado ya múltiples analistas, y es la discusión cotidiana, se ve en la prensa, es que las medidas que ha estado tomando el gobierno de la 4T, en términos de la política, por ejemplo, la nueva ley eléctrica, la nueva ley en energía de hidrocarburos, pues se prevé que no va a generar, se han detenido inversiones, porque se considera que no se están cumpliendo con las expectativas del TEMEC y del Telecan. Entonces, si el gobierno persiste en crear una política porque no se trata exclusivamente de que haya violaciones expresas a tal capítulo, a tal artículo, que en ocasiones lo puede haber y pues obviamente va a haber denuncias y demás, pero al menos al espíritu, a la idea general del tratado, yo creo, en mi opinión, y lo digo francamente, no parece haber una coincidencia de intereses entre México, Estados Unidos, y ahí sí hay una gran duda de si el TEMEC nos va a servir para jalar. Ahora, parecería que hay fuerzas propulsoras, el peso de la geografía y las cadenas son imparables, pero al mismo tiempo, si hay políticas públicas que te están mandando señales de que no voy a impedir, si ya tengo inversiones en industria eólica y en industria verde, y resulta que no te doy los permisos para que puedas completarlas, no te doy, pues eso va a generar una posibilidad de que podamos aprovechar y el TEMEC no nos sirva para esos propósitos y tener las ventajas que nos da por existir como un acuerdo que otros países están buscando, que no tienen, de hecho ahora hubo acuerdos parciales con China, hubo acuerdo parcial con Japón, un acuerdo parcial con Corea, con la Unión Europea no se ha concretado nada, no se han eliminado los aranceles que estaban impuestos, entonces hay mucha incertidumbre y México tiene esa ventaja y sin embargo yo creo que nosotros mismos la estamos desaprovechando. Creo que si diéramos mayor señales de certidumbre, ya anunciáramos que quisiéramos discutir cómo podemos empatarnos con los planes de creación de infraestructura. Si no nos empatamos a eso, si no pensamos, por ejemplo, en los planes de infraestructura
que van a modernizar en Estados Unidos, podríamos aprovechar para decir, queremos buscar manera de que coincidan en planes de inversión, en que la frontera se mejore el acceso para incrementar precisamente el beneficio del comercio. Pero nadie está viendo, aquí nadie está planteando eso. Es el contrario, ¿no? Digo, yo antes di la cifra del 18% de caída de la inversión bruta en el país. También hubo una caída del 10% en el consumo. La realidad es nuevamente que lo que nos va a traer son las exportaciones, lo que va a jalar el PIB. Pero si lo que se está haciendo es precisamente el asustar a la inversión privada, entonces el problema es grave, porque efectivamente va a haber un gran crecimiento en el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, con una gran demanda de productos. Y esa demanda de productos, bueno, pues hacia China, Trump le subió el arancel promedio del 3% al 20%. Entonces, podría haber una sustitución de exportaciones, si se le quiere llamar de alguna manera. El problema con los chips, con los microchips, que es mundial y que va a tardar en resolverse, México podría estar pensando en finalmente ingresar al club de los productores de microchips, y lo podría hacer a través, como lo hicieron en Taiwán, como lo hicieron en Singapur, en Corea, con una coalición, inversión privada, inversión pública, lo cual, pues en este momento lo que el anuncio, que digo, es un poco ya viejo, pero que el jugo de caña era muy bueno, pues, tiene una gran diferencia entre una economía moderna, una economía del conocimiento, una economía de los servicios productivos, una economía con exportaciones, que las tenemos, las exportaciones mexicanas son de alta tecnología, pero no se está impulsando esto, se desaparece el sistema de promoción de las inversiones, se desaparece el sistema de promoción de las exportaciones. Bueno, se manda a una dirección general de relaciones exteriores. Entonces, pues todo esto va en contra de lo que se pudiera pensar que podría ayudar a México a salir del peor agujero en que ha estado en los últimos 90 años. Y que en lugar de 5.6 aspiráramos a crecer 7.5. Esa es la cosa. Pero pues, y fíjate, pese a todo, 5.6 es muchísimo. Muchísimo. No, casi no me lo creo, casi no me lo creo, pero ojalá. Sí, bueno, pero estamos 5.6 cuando caímos 8.2, ¿no? Entonces no nos vamos a recuperar al lugar, al sitio donde estábamos en 2018, nos vamos a recuperar en 5 años si las proyecciones son correctas. Por ahí va mi última pregunta, la de China, o sea que dada la rivalidad económica y política entre Estados Unidos y China, se esperaba que quizá también eso nos beneficiaría en el sentido de que hubiera una relocalización o reorientación de la inversión hacia México de algunas compañías norteamericanas, ya con el arancel que les han puesto, pero además el contexto político. No sé si eso también nos vaya a favorecer o no, o ya depende, como dicen ustedes, de las condiciones internas. No, yo creo que sí está pasando, puede favorecernos, pero por el hecho de que hay relocalización y dicen, bueno, México, pero mientras existe este clima y siga habiendo esta incertidumbre, y sí, pues es probable que lo van a pensar mejor. Es decir, yo he leído que hay inversión que se está yendo a Tailandia, a otros lugares en Asia, a Vietnam puede ser otra opción. Creo que Canadá puede ser que sí, yo creo que sí, a Canadá también, pero el problema de México es esta nueva política de
privilegiar al Estado, la concentración, pues todo lo que está pasando, como tú sabes, lo que ya lo dijo el embajador de Mateo, como dijo Fernando. Entonces yo creo que sí se podría aprovechar, pero es posible que haya algún tipo de inversiones que vengan. Creo que se anunciaron algunas, de algún modo que sí han venido, pocas, pero han venido, pero podrían ser más si hubiera un clima más de apertura. Hay un elemento que pudiera ser pues de gran impulso a la producción mexicana, que es el traernos inversiones chinas para aprovechar el tratado el TEMEC. Que, déjenme nada más aquí decir, TEMEC en ningún sitio dice comercio, ¿no? Pero en todo caso, las inversiones, China pudiera hacer inversiones importantes e inversiones productivas. No hay inversión china en México. La inversión china es muy reducida, pero tampoco estamos haciendo nada. Digo, nada quizás es exagerado, ¿no? Pero porque, por ejemplo, el embajador mexicano en China ha sido muy, muy activo en este contexto. Pero la realidad es que China, las inversiones asiáticas en México son muy reducidas, salvo las japonesas, por supuesto. Bueno, pues se nos ha acabado un poco el tiempo. Si quieren decir algo de salida, una reflexión general, con muchísimo gusto. Yo lo que diría es que ojalá que el gobierno reconsidere. Es decir, sí parece haber, por ejemplo, la respuesta rápida que dio el gobierno ante la denuncia de Estados Unidos en el caso de General Motors, de que inmediatamente van a tomar una acción de repetir la elección, que no hablamos de eso, por cierto, de modo, pero parecería que sí tienen interés en que se resuelvan los problemas. Pero eso es porque está presionado por una acción claramente de un mecanismo que nos obliga a cumplir con ciertas reglas. Pero si a eso le sumáramos una interpretación de que todo el paquete, todo el acuerdo, es uno que nos abre las posibilidades de crear empleo, de invertir, de buscar fórmulas para recuperar el crecimiento que hemos perdido, y como decía el embajador, nos va a tomar 4 o 5 años regresar a donde estábamos. Pero si partes del supuesto de que todo estuvo mal en el pasado y todo hay que redescubrir y todo hay que hacer, pues no es yo creo microchips, yo creo que hay muchos sectores donde podríamos estar pensando en invertir y empatarnos con los planes que están implementándose en Estados Unidos. Pero acaba de salir un nuevo programa de plan estratégico de Estados Unidos, de 213 páginas, no he acabado de leerlo, pero hacia dónde va, y dice, tenemos que aliarnos, nuestros aliados principales citan a toda una serie de países y no está México. Citan a Unión Europea, citan a Canadá, citan incluso a países Chile, citan los clásicos socios de Estados Unidos. México no está. Para mí eso es muy revelador. Yo creo que ya están leyendo que México está en otra dimensión, que yo creo que ahora lo que está dominando la relación es la cuestión migratoria y punto. Nada más. Me da esa impresión, pero no sé. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque además, si el TEMEC no es tan bueno como era el Telecán en ciertos aspectos, sí pudiera de todas maneras aprovecharse para profundizar la integración de la región, y sí pudiera pues ayudar a que México adelantara en los estadios de la producción manufacturera y sobre todo de los servicios a esa producción, la logística, en fin, todo lo que pudiera, entre otras cosas, la infraestructura transfronteriza con los Estados Unidos. El costo de Dos Bocas es el mismo que el costo de quitar los cuellos de botella que hay en la frontera. Y esto creo que son cifras que le estoy fusilando a Gustavo, que fue él el que las dio en algún momento. Entonces,
pues, digamos, Dos Bocas lo que busca es arreglar un problema de desempleo en el sur del país, pero una refinería es intensiva en capital, no es intensiva en mano de obra. Creo que esta fijación con el petróleo, pues no es la mejor manera de salir de esta gran depresión en que nos encontramos. Pues muchísimas gracias por esta extraordinaria conversación tan rica, tan llena de datos. Les agradezco muchísimo por participar y espero volverlos a ver pronto. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.